A día de hoy hay casi 7000 lenguas vivas. Algunas son habladas por miles de millones de personas y otras por un hablante anciano a punto de morir. Pero sea como sea, todas nacen del mismo sitio. Su creación, su diversidad y su belleza son una de las historias más fascinantes que se pueden contar porque son nuestra propia historia. Hoy hablamos del origen del lenguaje, hablamos del origen de las palabras. La pregunta por el origen de las lenguas no es algo nuevo. Historias míticas como la de la Torre de Babel o la de los 15 hijos mudos aztecas muestran que durante miles de años nos hemos hecho esta misma pregunta. Al fin y al cabo, si venimos del mismo sitio, si somos la misma especie, ¿de dónde salen las 6.912 lenguas vivas que hay ahora mismo? Y ya puesto, ¿de dónde salen todas las lenguas muertas que hubo antes? La cuestión es tremendamente compleja, y no solo porque el origen del lenguaje sea algo que no conocemos muy bien y que se remonta a siglos y siglos, a miles de años en el pasado, sino porque la cultura es una obra de artesanía. Hay cosas que cambian en un chasquido de dedos y otras que se mantienen estables durante miles de años. Por ejemplo, han bastado 70 años para que los coreanos del norte y los coreanos del sur, que hablaban una lengua durante siglos, ya no se entiendan. Y sin embargo, el sánscrito, el griego y el latín clásico mantenían suficiente aire de familia para que los paleolingüistas se dieran cuenta de que procedían de un mismo y único idioma. Precisamente el ejemplo de las lenguas indoeuropeas viene muy bien para entender este punto. La ilustradora y dibujante de cómic Mina Sandberg tiene un árbol genealógico de las lenguas indoeuropeas precioso y que nos muestra muy bien cómo se conectan unas con otras a lo largo de la historia. Según los expertos, todas las lenguas que se hablan, desde España hasta la India, incluyendo toda la zona de América, grandes partes de Asia y Oceanía, nacen de una misma lengua que se hablaba en las estepas de Asia Central, el proto-indoeuropeo. Esta lengua se fue divergiendo, fue creciendo y fue conquistando el resto del mundo hasta convertirse en una familia que hablan más de 3.200 millones de personas. Aproximadamente 1.200 millones hablan lenguas indoiranias, que incluyen el urdu o el hindi, el bengalí, el persa y también el romaní y los dialectos gitanos que hay a lo largo de todo el mundo. Unos 950 hablan lenguas latinas, ¿no? Que incluyen pues, el catalán, el francés, el italiano, el rumano, el gallego y también el español. El último grupo, unos 500 y pico millones de personas, hablan lenguas germánicas que incluyen el inglés, el neerlandés y el alemán. La ilustración de Sandberg es muy curiosa porque, aunque ella misma reconoce que no se pueden estudiar todos los idiomas pequeños, lo cierto es que ayuda a orientarnos en la jungla lingüística actual. Hay que recordar que las lenguas indoeuropeas son la familia de lenguas más habladas del mundo. Sin embargo, el árbol de Sandberg es un árbol genealógico, es decir, solo recoge los parentescos familiares, no nos dice nada sobre las relaciones entre los miembros de la familia. Por suerte tenemos otras infografías que sí nos dicen un poco quién se ha peleado con quién ha convivido con quién y quién nos ha visto en muchos años. En esta podemos ver con detalle las relaciones entre las lenguas europeas. En el centro están las indoeuropeas con tres grandes grupos: ítalo-románica, germánica y eslava. Estos grupos tienen muchas relaciones entre sí y muchas veces se pueden entender entre lenguas distintas dentro del mismo grupo. También dentro de las lenguas indoeuropeas tenemos el griego, el albanés, las lenguas célticas o las lenguas bálticas, que son grupos o familias mucho más minoritarias. Además, tenemos a lenguas distintas y separadas, como las túrquicas, las iránicas, las semíticas, sobre todo por el maltés, que es una lengua fundamentalmente basada en el árabe magrebí, que ayudan a ver de una forma muy visual cómo se han ido relacionando a través del tiempo las distintas lenguas que hay en Europa. Ah, y el vasco. En la infografía anterior, en el árbol de Sandberg, no podíamos verlo, pero en esta ya sí, y la explicación es sencilla. El euskera actual es la evolución de una lengua autóctona que surgió en las inmediaciones de los Pirineos y que no tiene relación con ninguna otra. Si nos alejamos de Eurasia, la cosa se vuelve más interesante, pero también más preocupante. En Asia, es cierto que en lenguas como las altaicas, con el coreano y el japonés, o las sino-tibetanas, con el chino, con las lenguas chinas, con las lenguas tibetanas y con las lenguas birmanas, van como un tiro. En África y en Oriente Medio, lenguas semíticas como el árabe, el hebreo o la tigriña o lenguas nígero-congoleñas también tienen muy buen futuro, tienen unas perspectivas muy interesantes. Pero otras lenguas como las nilo-saharianas, las bereberes o las joisanas lo están pasando peor. Para que nos hagamos una idea, el 50% de todas las lenguas que están a punto de morir en el mundo se encuentran en países como México, Camerún, Brasil, la India, Australia, Papúa Nueva Guinea o Nigeria. Ahí hay muchas historias, pero la más fascinante es la de las lenguas amerindias. El caso americano es tan rico, tan complejo y tan diverso que existen pocas infografías que nos ayuden a entenderlo. Y es que en realidad se trata de uno de los grandes misterios de la lingüística. Según los expertos, Sudamérica tiene muchas lenguas, demasiadas, tiene tantas lenguas que no sabemos cómo pudieron surgir. Por lo que sabemos, América empezó a ser colonizada hace unos 15.000 años y por una población que era genética y culturalmente muy homogénea. ¿Qué explica entonces que haya tantas lenguas? ¿De dónde viene esa desproporcionada diversidad lingüística? ¿Cómo es posible que más de la mitad de los idiomas aislados que hay en el mundo se encuentren solo
en América Latina. Sí, las pruebas arqueológicas son escasas y podemos estar equivocados, pero el misterio permanece. ¿Cómo es posible que en solo 15.000 años se hiciera algo que en el resto del mundo hubiera necesitado de 70.000? Hay modelos que tratan de explicar este fenómeno, sobre todo recurriendo al aislamiento y a la dispersión, pero ninguno es convincente del todo. Hoy por hoy las principales lenguas amerindias habladas son el quechua y el aymara en la región andina, el guaraní en Paraguay, el nahuatl y las lenguas mayas en México y ciertos dialectos mapuches en la zona de Chile y Argentina. Pero más allá de eso, de su conservación, de su estudio, la diversidad de lenguas de América Latina es uno de los temas más fascinantes que existen, porque nos devuelve a un problema de base. Nos plantea que si el aislamiento es clave en la aparición de lenguas, ¿qué pasará ahora con la aldea global, con Internet y con las nuevas tecnologías? ¿Volveremos a tener una sola lengua como cuando construíamos la Torre de Babel? Os dejo con esta pregunta para que sigamos debatiendo en comentarios. Así que un saludo y nos Noam Chomsky introdujo un enfoque mentalista en la psicología del lenguaje americana, al considerar que los bebés no tienen preferencias lingüísticas y llegan a hablar cualquier lengua con la misma facilidad y en forma muy temprana a pesar de la pobreza estimular. Postuló una competencia innata para la adquisición del lenguaje que afectó a los enfoques ambientalistas más extremos en psicología. Bueno, para Chomsky el lenguaje es una estructura cognitiva, es decir, es un código mental, es un tipo de conocimiento que caracteriza a los seres humanos y que se hereda, viene en el programa genético y está en la mente y de ahí no puede salir. La adquisición del lenguaje para Chomsky es una función de dos elementos. Uno es una capacidad innata que se llama facultad del lenguaje o hoy en día gramática universal. Y la otra es la experiencia lingüística, es decir, lo que el chico escucha. Si el chico escucha inglés, va a aprender inglés, si escucha español, va a aprender español. Es decir, que es muy importante el lenguaje que el chico escucha, porque ese lenguaje es lo que acciona sobre la capacidad innata y fija parámetros de variación. Sí, principios y parámetros son dos conceptos que explican los universales lingüísticos, es decir, lo que todas las lenguas tienen en común. Esos son principios, son pocos y muy generales, como las leyes de la física o de la biología. Y los parámetros que explican o describen las diferencias entre las lenguas, y son todos binarios. Es decir, que el chico en realidad no aprende o adquiere una lengua, porque ya la tiene. Lo único que tiene que hacer es elegirla, mediante la fijación de parámetros. Un ejemplo puede ser el sujeto obligatorio. En inglés, por ejemplo, toda oración tiene que tener sujeto. En cambio, en castellano, el sujeto muy a menudo se omite. Esa es una variación paramétrica. El chico sabe que en su lengua va a tener sujeto. Lo que no sabe es si va a ser obligatorio en todas las oraciones o si a veces lo puede omitir. Eso depende de la lengua que escuche. El significado, igual que los sonidos, que son los dos elementos que hay que unir, en el lenguaje los sonidos se usan para expresar significados, estas dos componentes, significado y sonidos, en realidad están afuera del lenguaje. Pero el lenguaje es el interviniente, el elemento que permite que los significados se expresen mediante los sonidos. Los animales expresan sus sentimientos o sus conceptos, por rudimentarios que sean, directamente a través de sonidos. Los humanos no. Los humanos expresan sus significados a través del lenguaje, es decir, a través de una sintaxis que combina palabras y que es creativa. El medio de comunicación que tienen los animales no es creativo, es instintivo. Ellos tienen que decir lo que deben decir por naturaleza. En cambio el hombre no, el hombre dice lo que él quiere individualmente.
Perú tiene 47 lenguas indígenas, hasta la fecha registradas, pueden haber más. Estas lenguas son habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Tenemos 4 lenguas en los Andes y 43 lenguas en la zona amazónica. Parte del trabajo del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Lenguas Indígenas es promover el uso de las lenguas en espacios públicos como un derecho. Lo que el Ministerio está impulsando en los últimos años es la implementación de la Ley 29735, la Ley de Lenguas Indígenas, que orienta al Estado a promover derechos lingüísticos, el derecho de los hablantes a usar sus lenguas en cualquier espacio público. En quechua eres mi amigo, decimos Yanasami Kanki. La educación homogenizante es la que empieza, pues, entre comillas, civilizarnos, pero pues nada de civilización vemos hasta ahora. Ya tenemos como más de 40 años que ha entrado a la escuela en los pueblos indígenas y nosotros no vemos ningún desarrollo, solo más bien vemos despojo de la lengua, pérdida de identidad. Después de 500 años estamos recuperando los peruanos la posibilidad de ser nuevamente un país multilingüe. Y de hecho las organizaciones indígenas, los maestros, están siendo grandes aliados para difundir estos derechos desde las escuelas, en el marco también de su fortalecimiento como comunidades, y el Ministerio de Cultura lo que hace es avalar y respaldar estos procesos. Quisiéramos que conozcan la riqueza de nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros pensamientos y la manera como nosotros entendemos el mundo. Mis abuelos y mis padres me han transmitido esta lengua desde que estoy en la barriga hasta que nací. Entonces me siento muy orgullosa porque soy parte de Perú, que antes que existiera formalmente el Perú, ¿no? Entonces el Asháninka es una fuerza, familia de uniones, de parientes, y eso es lo que me hace ser orgullosa. En el actual proceso de descentralización, el aporte de los gobiernos regionales es fundamental, porque si ellos no empiezan a oficializar sus lenguas, las lenguas que se hablan en sus ámbitos, si no aseguran que los servicios que brindan, que ya han sido descentralizados, se den en las lenguas, lo que puede hacer el Ministerio de Cultura desde Lima es muy poco. Por eso estamos empezando un trabajo fuerte con Puno, Cusco, Loreto, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, que son regiones que tienen una alta densidad poblacional hablante de una lengua distinta al castellano. Creemos que su compromiso es fundamental para seguir avanzando. A nosotros nos llena de felicidad el tener un territorio amplio, con mucha riqueza, tener nuestras costumbres, nuestra lengua viva. Hoy en día el Ministerio de Cultura ha formado 179 intérpretes en 27 lenguas indígenas que están distribuidos en prácticamente todas las regiones. Todavía el trabajo está empezándose. Estos intérpretes están realizando tareas en procesos de consulta previa, en atención a programas de salud, están también elaborando cartillas de algunos programas sociales y también están empezando a trabajar con el Poder Judicial. Pienso que voy a cumplir un papel muy importante y fundamental porque voy a poder transmitir fielmente y claramente el mensaje de las poblaciones, en este caso originarias, con las autoridades, y voy a poder servir de mediador, el espejo de estos dos frentes, digamos, tanto de la población como de las autoridades, porque voy a transmitir el mensaje real de cada uno de ellos. Voy a superar esa brecha que ha existido, el obstáculo que ha existido. Mi responsabilidad es esa. El gobierno nos ha incluido en todas las instituciones y gracias a eso estamos presentes acá ahora, que somos los traductores y intérpretes, ¿no?, de diferentes lenguas. Y podamos hacer un enganche, que se puede decir, y buscar un desarrollo pertinente para el pueblo. Nosotros no estamos negando ningún desarrollo, quisiéramos el desarrollo, pero verdadero desarrollo, no un desarrollo que te haga perder la lengua, la identidad, todo, ¿no? Chavisco no entra unas tan angos o casuyon kirado cancana.
En la sierra, la lengua de mayor extensión en la antigüedad era el aymara, que se hablaba desde la sierra central del Perú hasta territorios que hoy forman parte de Bolivia y Chile. Hoy en día ya se ha dejado de hablar aymara en todos estos territorios y solo se habla jakaru en Yauyos y aymara en el sur. La razón es que la lengua quechua fue ganándole terreno. Cerca del siglo I, muchos pobladores hablantes del quechua empezaron a migrar al sur y hacia la costa llevando su lengua. Años después, el quechua se expandió hacia el norte y más hacia el sur, llegando hasta el Cusco. Luego se expandieron más hacia el norte, llegando hasta Ecuador y desde el sur llegando hasta Bolivia. Papa, anticucho, choclo, aguacate son algunas de las palabras derivadas del quechua y las empleamos a diario en nuestras conversaciones. A continuación conoceremos algunas de las palabras derivadas del quechua. Pirca, del quechua pirca pared, se utiliza en Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Significa pared de piedra en seco. Yapa, del quechua yapa, ayuda aumento. Significa añadidura. Papa, del quechua papa, significa patata, tubérculo. Carpa, del quechua carpa, significa gran toldo que cubre un circo o cualquier otro recinto amplio. Chupo, del quechua chupo, significa tumor, grano. Choclo, del quechua choclo, significa mazorca tierna de maíz. Charqui, se utiliza en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Significa carne salada y secada al aire o al sol para que se conserve. Ichu, del quechua ichu, paja, planta gramínea, significa planta gramínea que crece en la cuna. El aymara es una lengua milenaria de los habitantes del altiplano. Su origen no está claro. Los estudiosos no se ponen de acuerdo si su procedencia se generó en el lado norte o en el lado sur, o en el centro del mundo andino. Lo que sí está determinado es que el aymara tiene lenguas hermanas como el jakaru, el cauqui y otras más. Algunos historiadores afirman que el aymara era la lengua de la nación del Tiahuanaco. Según Garcilaso de la Vega, los aymaras comprendían varias naciones que hablaban diversos dialectos del aymara. Como la lengua aymara solo era hablada, don Ludovico Bertonio, el año 1612, después de convivir años con los pueblos originarios, publicó el primer libro sobre el vocabulario de la lengua aymara. Posteriormente a esa publicación han existido más de 29 alfabetos tratando de capturar con más precisión la fonética, gramática e interpretación de este idioma. Después de muchas propuestas y encuentros en Bolivia, en el año 1984, se aprobó el alfabeto unificado aymara. Este alfabeto oficial consta de 26 consonantes y las 3 vocales A, I, U. En mayor o menor grado en los distintos países del mundo andino, el idioma aymara se está perdiendo. Una estimación confiable es que existen aproximadamente
3 millones de población aymara hablante. En nuestro país, lamentablemente la historia da cuenta que en las zonas andinas, los años más críticos en que disminuye notablemente la práctica de la lengua aymara son los comprendidos entre los años 1920 y 1960, en el proceso de la chilenización con la instalación de las escuelas rurales. Por otra parte, la necesidad de ser integrado a este nuevo país hacía que muchas familias aymaras presionaran a sus hijos a aprender el idioma español, dejando atrás su lengua materna. Por eso muchos padres empezaron a sacar los niños muy chicos y empezaron a irlo a dejar a las quebradas, como ser a Guaviña, a Tarapacá, a Pica, para que aprendan a hablar castellano. Y bueno, aparte de eso, también los padres empezaron a prohibir que hable el aymara porque pensaban de que el seguir hablando aymara iban a seguir arrinconados y iban a ser sometidos y abusados por los invasores o digamos los que traían la otra cultura. Y en la actualidad, los hablantes aymaras que quedan en las zonas rurales, al bajar a las zonas urbanas, la mayoría de ellos dejan de hablar su lengua y dejan así de transmitir a sus hijos su idioma originario. Consciente de esta problemática, existen organizaciones aymaras, ONG internacionales y programas interculturales de gobierno que tratan de revertir esta situación, buscando rescatar y resguardar la lengua aymara. La lengua aymara ha sido el vínculo que ha perpetuado la historia y proyectado esta cultura hasta nuestros días. La tradición oral, transmitida de generación en generación, ha sido una forma fundamental de preservar las costumbres y tradiciones provenientes de épocas ancestrales. Por esa razón, valorizar y perpetuar la lengua aymara es una misión y un gran desafío para el pueblo aymara, para el gobierno y para la sociedad actual. Como señalamos, en el territorio amazónico, la presencia del Estado colonial se estableció a través de las misiones religiosas, tendencia que se mantuvo a inicios de la República. Recién a mediados del siglo XIX, el presidente Ramón Castilla fijó su interés en la Amazonía y decidió instalar bases de la Marina de Guerra en Iquitos. En las primeras décadas del siglo XX se produjo el boom del caucho. El proceso de extracción y exportación de la goma trajo grandes ingresos, tanto a empresarios como al Estado. Lamentablemente, el auge cauchero provocó terribles abusos, causando el exterminio de varias comunidades amazónicas y la pérdida de muchas lenguas originarias. Los indígenas eran quienes conocían el bosque, quienes podían ubicar lo que se llaman los manchales de caucho o de jeve, y la economía cauchera dependió totalmente de la mano de obra indígena, y el trato que recibieron fue un trato absolutamente denigrante. Durante todo el periodo, toda la economía giraba en torno a cómo asegurar mano de obra. Sin mano de obra, la economía cauchera no hubiera podido funcionar. Huyendo de la violencia de los comerciantes caucheros, varios grupos de nativos se trasladaron a lugares más remotos de la Amazonía.
Este sería el origen de los hoy llamados pueblos no contactados. Aparte de los grupos que se han perdido en el no contacto, de lo que hemos sabido que probablemente a partir de la época del caucho se hayan internado en la selva y no quiera salir ahora a escena, ¿no? A pesar de este terrible drama, y como ya lo apuntamos, la región amazónica alberga actualmente a la gran mayoría de lenguas originarias existentes en nuestro país. El número aproximado de lenguas en la Amazonía es 350 o 400, en toda la Amazonía, ¿no? 50 de esas lenguas aproximadamente se hablarían en el Perú. Entonces, si nosotros miramos el número total de lenguas, en realidad no hay más lenguas que en otras regiones de alta diversidad lingüística del mundo. En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, hay 600 lenguas aproximadamente y en el sudeste asiático hay alrededor de 1000. Lo que hace fascinante a la Amazonía es el hecho de que estas 400 o 350 lenguas pertenecen a por lo menos 15 grupos lingüísticos distintos, ¿no? Es decir, ahí está la alta diversidad lingüística. Hay mucha discriminación cuando escuchan hablar, ¿no? La discriminación y el mismo sistema del castellano que entra, que homogeneiza, hace que nuestra lengua se sienta, digamos, disminuida, ¿no? Y el hablante ashánica, mis hermanos ashánicas, ahora jóvenes, son los que están sufriendo eso, ¿no? Afortunadamente, dentro del mismo pueblo, ya nuestras organizaciones indígenas, nuestras familias están empezando a dar valor a la lengua, ¿no? Y eso es lo que nos fortalece. Qué bien, qué más que a través del Ministerio de Educación, por intermedio de la educación en la escuela, está fortaleciendo las lenguas, y en este caso mi lengua, ¿no? Nakawe, Nupaita Marishuri, Samaneo Pascual, Nunampi, San Miguel. Noka Margot Camones Maguiñamka, Waknamar Kapitam Shamu, Ankash Suyupita. Ero Kamaweni, Nakan Noero, Tabea Cacique Coronada. Hauxremato, no con Hanariki, Heiser Suárez Mainas, o con no Hanariki Ranenkoshi. Estoy acá porque quiero que me entiendas. Así abajo un eidotik, puti uchihi einoskam inachamos indin meine. Papa botitabo y tabakra no ramatoyui kase no huyui que hunu yamano kaon. Haskaso no utsaburi hatona matikopi y haskatash no ashuburi no coyote makopi. Pikimi Santa Hetina. En ramatonicaba kase. Pero yaktantik, atskarrimeo. Soy peruana, Ñucacani, Perú, Suimanta.